Dios me los bendiga. Nos alegra verlos a todos, ¿sí? Todavía seguimos en esta cuarentena, seguimos con tapaboca, pero bueno, nos alegra verlos a todos. Bueno, bienvenidos en esta mañana a este culto. Saludamos también a todos los que están en las redes sociales, que siempre nos siguen, que están ahí en el culto digital. Dios me los bendiga, también esta palabra va a ser para ustedes. Y principalmente quiero bendecir y declarar bendición de Dios sobre todos los que comparten en las redes la palabra, ¿sí? Los que la publican, los que publican la palabra de la semana y la de los domingos, porque capaz que usted ya la vio y me dice, pastor, yo no quiero escucharla de vuelta, ya la escuché, buenísimo, pero publíquela en su muro porque hay mucha gente que necesita escuchar esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí estamos trabajando, en equipo con la iglesia, pero también con Dios, porque Dios hará su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Así que bendigo a todos los que comparten, no solo a los que nos están mirando por el culto digital, sino a los que comparten la palabra. Muy bien. En esta mañana, la palabra que voy a compartir está directamente relacionada con el ayuno que vamos a hacer. En el mes de noviembre vamos a hacer un ayuno. Después de esta predicación explicaré cómo lo haremos. Pero qué bueno que podamos entender que el ayuno y la oración tienen poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El ayuno tiene poder. Es más, la Biblia dice por ahí, Jesús lo dijo, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Cuando habla la palabra de Dios acerca de género, está hablando de espíritu. Y hay una doble interpretación. Puede ser que esté hablando del espíritu malo, que a veces está en alguna persona, pero también puede estar hablando del espíritu de la persona, del espíritu del hombre. Y esta palabra tiene esta interpretación. Hay géneros, quizás malos, que no salen si no solo es con ayuno y oración. O puede estar esta otra interpretación. Hay niveles espirituales que no los logramos, o niveles de fe en nuestro espíritu, si no es con ayuno y oración. Ambos tienen el mismo resultado, pero quizás tienen una doble interpretación. Entonces ayunaremos porque veremos la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y habrá resultados en las cosas por las cuales vamos a orar. Esta palabra está relacionada a lo que vamos a hacer el ayuno. En este ayuno principalmente vamos a orar usando el nombre de Jesús. La iglesia ora y usa comúnmente, el nombre de Jesús. Pero esta vez lo haremos con intencionalidad. Usaremos el nombre de Jesús en nuestra oración intencionalmente para que suceda algo. Porque en esta mañana quiero compartirte que el nombre de Jesús tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Lo hemos predicado, lo hemos vivido, pero yo hoy quiero enfatizar que el nombre de Jesús tiene poder y ojalá en esta mañana haya alguien que crea esta palabra, porque cuando alguien cree las cosas son posibles. ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero que entendamos y quiero que podamos ir junto a varios pasajes de la Biblia, donde la Biblia nos dice que el nombre de Jesús tiene poder y cuando nosotros lo entendemos, lo podemos usar. Y podemos recibir esa autoridad y ese poder que viene de parte de Dios. Hace poco nos pasó algo con Bego, lo conté en una de las predicaciones. Un señor nos golpeó el auto por todos lados. Algunos detalles no los cuento ahora, pero una de las cosas que hicimos inmediatamente fue llamar al 911, como todo el mundo hace. Después con Bego estuvimos reflexionando y una de las cosas que dijimos, ¿por qué nuestra primera reacción fue llamar al 911 cuando nuestra primera reacción tendría que haber sido usar el nombre de Jesús para que nos defendiera de ese hombre que nos quería golpear? Vivo en una familia cristiana, soy hijo de pastor, toda la vida escuché a mi mamá usar el nombre de Jesús y le dio resultado en la oración, orando por nosotros para ir a la escuela. Y uso comúnmente, el nombre de Jesús. Pero nos reflexionamos, muchas gracias, porque en esta ocasión reaccionamos y lo primero que usamos fue el teléfono para llamar al 911, que no es malo, que no está mal. Pero qué importante es que nosotros podamos tomar un arma que Dios mismo nos ha dado, que es usar el nombre de Jesús en cualquier situación y que da resultado. ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que quiero que enfaticemos en este ayuno, que usemos el nombre de Jesús para todo resultado, para toda petición que vamos a buscar a Dios para que Dios nos conteste. Y qué bueno que podamos entender en esta temporada que estamos declarando de estar en la línea de batalla, que el ayuno en este noviembre que vamos a hacer sea nuestra línea de batalla. Ahí vamos a estar, esa será nuestra línea de batalla, el ayuno y orar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, quiero contarte algunas cosas que Dios me habló acerca del nombre de Jesús. En primer lugar, lo que tienes que saber del nombre de Jesús es que Jesús mismo
nos dio permiso y la autorización de usar su nombre. Necesitamos entender esto. Dios nos dio permiso de usar su nombre. Cuando recién nos casamos con Bego, hubo una señora que nos dio una casa para poder vivir. Vivimos durante un año. Ella se fue a España a vivir. Y esa señora nos dejó una carta de poder para que nosotros tomáramos decisiones en su nombre aquí en Uruguay y para que pudiéramos realizar algunos trámites. O sea, en su nombre nosotros podíamos manejar ciertos recursos. Quiero que entiendas algo. Es algo parecido lo que Dios nos proporciona. Usar el nombre de Jesús es como tener una carta poder. ¿Cuántos dicen amén? Donde nosotros podemos de alguna manera usar su nombre a nuestro beneficio, de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero que vayamos al libro de Juan capítulo 16, versículo 23 y 24. Quiero leerlo en esta mañana. Juan 16, dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os los dará. Y el versículo 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Quiero repetir el 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y quiero que entendamos esto. Jesús le enseñó algo a sus discípulos. Ustedes están autorizados y tienen permiso de usar mi nombre. ¿Alguien alguna vez usó el nombre de ustedes en vano? Que decís, te enojaste por eso, ¿sí? ¿Cómo esta persona va a ir en mi nombre a hacer esto? Bueno, con Jesús pasa todo lo contrario. Jesús le enseñó a los discípulos a que su nombre podía ser usado. Y principalmente, dice este versículo, en el versículo 24, el nombre de Jesús está autorizado y permitido para pedir. Diga conmigo pedir. Necesitamos pedir en el nombre de Jesús. Por eso vamos a hacer un ayuno. Yo creo que habrán muchas respuestas en este ayuno porque vamos a pedir en el nombre de alguien que tiene autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Jesús tiene autoridad. Y qué bueno que podamos entender eso. Tenemos el permiso de Jesús para usar su nombre para pedir. Y el versículo 23 decía más arriba, de cierto les digo, a los discípulos estaba hablando, que todo lo que pidas al Padre en mi nombre te será concedido. Entonces, qué bueno es poder entender que el nombre de Jesús nos está permitido usarlo y dice la palabra del Señor para pedir. Y algo que les aclara acá a los discípulos, hasta ahora ustedes no habían pedido en mi nombre. Yo no sé si tú usas el nombre de Jesús en tus oraciones. Capaz que necesitamos enfatizar el nombre de Jesús para que haya más resultados. Y en este ayuno lo vamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? En estos días, mi suegra, está viviendo con nosotros. Dios me ha bendecido con eso. ¿Cuántos dicen amén? Sí, muy bien. Y bueno, la abuela de Bego también. Y está con algunos problemitas de memoria. No mi suegra, sino la abuela de Bego. Y en estos días se le compró unos lentes nuevos y duró una semana porque esos lentes desaparecieron. Mi suegra los buscó por todos lados, los buscó en todo el cuarto, en diferentes lugares, hasta en la basura, porque la abuela de Bego ahí a veces esconde las cosas y no sabe dónde las escondes. Y fue un tema. Y saben que mi suegra hizo una simple oración. También había perdido otra cosa que no sé qué era, y ella dijo, así como encontré aquello otro, también, Señor, dirígeme a encontrar esos lentes, y lo dijo en el nombre de Jesús. Y quiero que entiendas que una simple oración puede dar resultado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben qué pasó? Al ratito ella fue directamente a donde Dios la dirigió, no escuchó ninguna voz, sino que fue hasta la mesa de luz, y allí en una caja de remedio, dentro de la caja de remedio, estaban escondidos los lentes. Pero lo que quiero enfatizar fue que ella hizo una simple oración, y la oración tenía el contenido del nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si el nombre de Jesús tiene poder, ¿por qué no lo usamos? La otra vez vino el pastor de Panamá, Edwin Álvarez, estuvimos llevándolo ahí al Punta Carretas para que conociera, comprar algunas cosas, y nos dijo algo el pastor. Le dijo a Bego principalmente, comprá lo que quieras, que yo te lo voy a regalar. ¿Saben qué? El hombre se fue por ahí a recorrer diferentes tiendas. ¿Saben qué hicimos nosotros? Nada. Porque nos dio vergüenza. Y nos dio cierto temor de poder elegir algo. Ahora si me lo dice de nuevo, capaz que si hay un auto que se vende, lo compro porque él me da la autorización. Pero una de las cosas que reflexionamos con Bego fue
Qué tremendo, ¿no? Perdimos la oportunidad quizás de recibir un obsequio, un zapato, una ropa, y él tenía el poder adquisitivo para hacerlo y las ganas, la voluntad. Es más, hasta él se iba a ir feliz por hacerlo. Definitivamente se fue sin regalarnos nada, ¿sí? Hasta nosotros después le compramos un pequeño obsequio. Pero quiero decirte que muchas veces pasa eso con el nombre de Jesús. Dios nos dio la posibilidad de que lo usemos, ¿y por qué no lo usamos? A veces porque nos da temor, a veces porque nos da vergüenza, a veces porque desconocemos que el nombre de Jesús tiene poder y está bueno que nosotros podamos, en cierta manera, utilizarlo y pueda ser de bendición a nuestro favor. Decirle al que está a tu lado, usa el nombre de Jesús. Ahora, lo segundo que te quiero contar, y está bueno que puedas entender esto, se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, un pasaje conocido, pero quiero enfatizar lo que habla acá del nombre de Jesús. Lo segundo que te quiero decir es que el nombre de Jesús, y quiero que lo entiendas esto, el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos me dicen un amén fuerte? O sea, no hay otro nombre que tenga más poder en la tierra. Y miren lo que dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Cuando tú lo entiendes, lo usas. Si tú no lo entiendes a esto, nunca usarás el nombre de Jesús. Pero está bueno que podamos entender que Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, le está hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte en esta mañana que el nombre de Jesús tiene más autoridad que todo poder de la brujería. ¿Cuántos dicen amén? El nombre de Jesús tiene más autoridad que la masonería. La masonería gobierna nuestro país, pero el nombre de Jesús está por encima de eso. ¿Cuántos dicen amén? El nombre de Jesús tiene más poder que cualquier fuerza política o fuerza militar. La palabra del Señor dice que se le dio un nombre a Jesús por encima de todos los nombres. Hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, escuché un programa acerca de una señora que se llama Cristina, ahí de Centroamérica, ¿sí? Un programa donde entrevista a diferentes personajes. Y esta mujer esta vez en ese programa había traído a todos los brujos más poderosos que había en México. Y los entrevistó, cómo ellos hacían sus secciones y cómo hacían sus ofrendas y un montón de cosas más. Y una de las cosas que le preguntó, y me llamó la atención esta pregunta, fue, ella le dijo a los que estaban ahí en ese lugar, ¿cuál era la entidad más poderosa que ellos tenían? ¿Y saben qué dijo? Para respuesta y para sorpresa de todos, el nombre más poderoso que hay dentro de las entidades espirituales es el nombre de Jesús, aunque nosotros no le adoramos ni le servimos. Los brujos de México reconocen que aunque ellos no le adoran ni le sirven, el nombre más poderoso es el de Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso en esta mañana? Y un grito de júbilo. ¡Aleluya! Ahora, qué bueno es poder entender eso, que el nombre de Jesús tiene poder y es sobre todos los otros nombres. Hay hombres en la tierra que tienen autoridad, pero no como la de Jesús. Hay hombres que usan el poder del diablo, pero no se compara con el poder de Jesús. El nombre de Jesús es sobre todo nombre y en este ayuno lo vamos a usar y lo vamos a comprobar. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero que te quiero decir en esta mañana es que hay 4 señales de autoridad y de poder sobre aquellos que creen en el nombre de Jesús. Hay 4 señales que te van a seguir cuando tú crees en el nombre de Jesús. Quiero que vayamos al libro de Marcos capítulo 16. Capítulo 16 del libro de Marcos, un pasaje también conocido, pero quiero que podamos examinar este versículo, este pasaje, y podamos entender que cuando tú y yo creemos en la autoridad del nombre de Jesús, te seguirán 4 señales poderosas. Y dice la palabra del Señor aquí en el versículo 17, lean conmigo, y estas señales seguirán a los que creen, e inmediatamente dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos dicen amén? El nombre de Jesús tiene poder, y cuando tú crees, por eso quiero que en esta mañana haya alguien que pueda creer.
Porque si puedes creer en el nombre de Jesús, que tiene poder, te seguirán estas 4 señales. La primera, dice ahí la palabra del Señor, echar fuera demonios, o sea, poder confrontar la autoridad espiritual que viene de parte del diablo, confrontar las tinieblas. Dios nos ha dado esa autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que en este ayuno hay cadenas que se van a romper. ¿Cuántos me dicen amén? Vamos a orar y vamos a ver que hay situaciones de personas que estaban atadas a la adicción, a una enfermedad, a una situación difícil. Se van a romper. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús tiene más poder que toda cadena del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, miren lo que dice Mateo 16. Yo se los leo rápido. Mateo 16, versículo 19 dice, Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, Dios nos da una autoridad contra el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no lo vemos, pero influye en las personas. Muchas veces a través de enfermedades, muchas veces, no siempre, a través de la depresión, muchas veces a través de diferentes problemas psicológicos, no siempre, pero muchas veces influye. Y Dios nos ha dado poder para enfrentar eso y romper esas ligaduras. Y la palabra del Señor dice acá que Jesús le dice a Pedro, te he dado una llave de autoridad para el reino. Cuando la autoridad significa permiso, tener permiso. Cuando te dan una llave para entrar a un hotel, te dan el permiso y la autoridad de entrar a esa habitación. Lo mismo pasa, Dios nos dio la autoridad de entrar a la habitación del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra del Señor, todo lo que ates acá se responderá en el cielo. Y todo lo que desates acá habrá respuesta del cielo. O sea, hay un respaldo de Dios para aquellos que creen en el nombre de Jesús. Y está bueno que podamos entender esto, poder entender que el nombre de Jesús tiene poder para romper todo conflicto. Ahora, también hay una segunda señal en este pasaje que dice la palabra del Señor para hablar nuevas lenguas. Qué bueno que podamos entender que el nombre de Jesús también es usado para que podamos recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que en este ayuno que vamos a hacer, habrán personas que se llenarán de la presencia de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Si lo crees, lo vas a recibir. Hay personas que tendrán una experiencia especial con el Espíritu Santo. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 19. Pablo hablando con algunos discípulos que todavía no se habían bautizado en el nombre de Jesús, sino que se habían bautizado en el nombre de Juan. Ahí en el capítulo 19, en el versículo 5, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y después de que fueron bautizados en el nombre de Jesús, miren lo que dice el versículo 6, yo se los leo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Me encanta saber que el nombre de Jesús tiene poder para que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es más, te desafío a que ores por alguien y esa persona también reciba el Espíritu Santo. Usa el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? La tercera señal que siguen a los que creen en el nombre de Jesús, dice también la palabra del Señor, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Yo creo que hay una protección para aquellos que creen en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? He viajado en avión y cuando subo al avión pido que el Señor me proteja. Cuando salimos con nuestra familia a pasear en el auto, pedimos en el nombre de Jesús que Él nos proteja y nos protege, porque hay muchísimos accidentes. Cuando me voy a trabajar de noche al refugio a las 12 más o menos o a las 11, oro por mi familia para que Dios los cuide. Cuando voy a entrar al refugio, uso el nombre de Jesús para que Él me cuide en ese lugar. Usemos el nombre de Jesús porque tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Para protegernos y para cuidarnos. Y qué bueno que podamos utilizarlo a nuestro favor y podamos sentirnos protegidos. Luego me cuenta una historia que había una mujer que no la quería mucho allí en 33 y encontró fotos, una vecina encontró fotos de ellas en una terrera, se dice, sí, en Brasil, en un lugar donde hacían macumbas y magia para poder hacer daño a las personas. Encontró fotos de ellas en ese lugar. Luego nunca había viajado a ese lugar, pero alguien llevó fotos para hacer un trabajo de dañarla. A mi esposa el diablo nunca la dañó. Ella se enteró años después que alguien quería hacerle daño. He escuchado historias de brujos que han querido hacer trabajos a cristianos y no los pueden tocar porque hay una protección sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando tú y yo creemos en el nombre de Jesús, aunque tú no te des cuenta, hay una protección de parte de Dios sobre nuestras vidas. Y esa protección es el nombre de Jesús que tiene poder. Ahora, la cuarta señal que viene sobre aquellos que creen en el nombre de Jesús, dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Yo quiero creer que en este mes de ayuno habrán muchos enfermos sanados. ¿Cuántos dicen amén? Y no tiene que ir el pastor a orar. Tus manos serán usadas para sanar a algunos enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Oraremos y algo sucederá. La palabra del Señor dice para sanar enfermos. Te leo solo una historia y ya paso al otro punto. Hechos capítulo 3 habla de la historia de cuando Pedro y Juan sanaron a un enfermo. Y dice la palabra del Señor que había un enfermo en la puerta del templo y Juan y Pedro se encontraron con él. Y dice ahí en el versículo 4, Pedro y Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero declarar que en este mes habrá gente que va a dar testimonio de que Jesús la sanó. ¿Cuántos dicen amén? Y que tus manos y tu oración van a sanar a los enfermos. La palabra del Señor dice que la simple oración de Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tengo? El nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y Pedro se animó a usarlo. Bueno, en el nombre de Jesús, levántate. Y hubo resultado. Ahora, lo otro que te quiero decir en esta mañana es, el nombre de Jesús tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que escuches esto. Tiene poder para revertir ciertos resultados adversos. Yo sé que aquí hay mucha gente que tiene pronósticos adversos, resultados adversos, que en este ayuno los cambiará porque usará el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice el libro de Lucas capítulo 5, una historia también conocida acerca de Pedro cuando iba a pescar. Jesús le pidió la barca, él fue a hablar en esa barca, pero después lo desafía a Pedro en el capítulo 5 del libro de Lucas, en el versículo 4, dice, cuando terminó de hablar Jesús, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Yo creo que este ayuno va a cambiar muchos resultados adversos. El COVID-19, la pandemia ha traído situaciones difíciles en la economía, en la familia, pero vamos a experimentar en este ayuno que esos resultados adversos se pueden revertir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pedro había ido a pescar toda la noche y no pudo, pero me encanta el desafío que le hace Jesús. Quiero que lo intentes otra vez. Y Pedro, cansado y frustrado, porque ya estaba cansado y estaba frustrado que no había pescado, dice, bueno, probaré ahora en tu nombre. En esta versión dice en tu palabra, pero hay otra versión que dice en tu nombre echaré la red. Y qué bueno es que en estos días que vamos a estar ayunando, usemos el nombre de Jesús y lo intentemos otra vez a ver qué pasa. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos gente de fe en este ayuno, que pueda haber resultados que se cambian y se transforman. Lo quinto que quiero compartirte en esta mañana es que el nombre de Jesús tiene poder. ¿Cuántos me dicen amén? Para derribar algunos gigantes. Yo sé que en este ayuno va a haber gente que va a derribar gigantes. Situaciones muy grandes en sus vidas que el ayuno y la oración y usar el nombre de Jesús los derribará. En 1 Samuel capítulo 17, en el versículo 45 y versículo 46, es uno de los pasajes que estamos utilizando para este año, para esta temporada del lema de estar en la línea de batalla. Dice que David, cuando quiso enfrentar al gigante, hizo una declaración, pero me encanta ahí esa combinación entre el versículo 45 y 46. Dice David frente al gigante, dice esto: entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En ese momento usó el nombre de Jehová de los ejércitos, dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Me encanta esa última declaración, yo te venceré.
No usó el nombre de Jesús porque en ese tiempo no conocían a Jesús, pero sí usó el nombre de Dios que estaba vigente, que era Jehová de los ejércitos. Hoy en día entendemos que Jesús sí está vigente en nuestras vidas. Él mismo nos mandó a usar su nombre. Pero me interesa esta historia porque David mata al gigante, sí, porque tuvo fe, sí, porque fue valiente. Pero antes de hacer cualquier cosa, que usó el nombre de Jehová de los ejércitos. Y sé que en estos días muchos de nosotros venceremos, porque acá dice específicamente, yo te venceré. Vamos a vencer aquellas cosas que quizás nos estaban venciendo a nosotros. Hay situaciones que te habían cansado, que en el nombre de Jesús serán revertidas. Esos gigantes que te habían detenido, los vamos a vencer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo siempre explico, solo lo cuento, que en mi adolescencia y en mi juventud y en mis comienzos de estar casado, descubrí que tenía complejos de inferioridad y que tenía muchos síntomas de esos complejos de inferioridad y aún celos amargos que se despertaron en mi vida, que destruyeron por un año mi relación con Bego. Yo estuve ayunando, estuve orando, estuve usando el nombre de Jesús y en un proceso de días, de semanas y por qué no de años, pude vencer ese gigante que se había levantado contra mí, que le he llamado el gigante silencioso porque otros no se habían dado cuenta, o muchas veces hay gigantes con los que peleás que los demás no saben. Pero quiero decirte la verdad que Dios sí lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te dará la autoridad de que uses su nombre para vencer ese gigante. Quizás tu gigante sea la adicción. Quizás tu gigante sea un problema que venís repitiendo año a año y no podés vencerlo. Bueno, en el nombre de Jesús vamos a derribar ese gigante. ¿Cuántos dicen amén? Y poder entender de que Dios nos quiere hacer libre. Ya casi terminando. El nombre de Jesús tiene poder, y escuchan bien esto, para defenderte de aquellos que te molestan. Y no mires al que está al lado tuyo. ¿Cuántos creen que el nombre de Jesús tiene poder para defendernos, principalmente de aquellos que nos molestan? ¿Cuántos dicen amén? Te leo rapidito una historia en el libro de los Hechos, capítulo 13, donde Pablo, escúchenme bien, su primera experiencia de usar el nombre de Jesús. Porque Pablo se convirtió y vivió un periodo de preparación. Y esta es la primera experiencia que tiene Pablo en su primer viaje misionero, donde usa el nombre de Jesús. Y hay algo muy particular, se le llama Saulo acá. Y después que él usa ese nombre de Jesús, se le comienza a llamar Pablo. Y nunca más se le llama Saulo, no sé por qué, pero se le comienza a llamar Pablo. Definitivamente algo pasó en la vida de este hombre cuando tuvo esa experiencia. Es que cuando usamos el nombre de Jesús y vivimos esa experiencia, nada va a ser igual. ¿Cuántos dicen amén? Cuando comenzamos a entender que el nombre de Jesús tiene poder, hay cosas en nosotros que cambian definitivamente. Y ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 8, dice, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor y buscando quien le condujese de la mano. Decirle al que está a tu lado, no te metas conmigo, que Jesús es mi amigo. Muy bien. Un dicho muy simple, pero cuando vos crees en el nombre de Jesús, hay alguien que te defiende. Y que puedas usar el nombre de Jesús contra aquellos que te molestan. Literalmente he escuchado testimonio de personas que han usado el nombre de Jesús contra perros que venían a morderlos y se detuvieron. La palabra del Señor habla de Daniel, que estuvo literalmente en un foso de los leones. Fue echado en ese lugar para que los leones lo despedazaran. Esta historia es verdad, la cuenta la Biblia. Y dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová estuvo en ese lugar y tapó la boca de los leones. Y el rey que amaba a Daniel vino al otro día y le preguntó, temiendo de que ya estuviera muerto, Daniel, el Dios al cual tú sirves, ¿te ha librado de la boca de los leones? Y Daniel estaba vivo. Y él dijo, sí, el Dios al cual sirvo me libró. Qué bueno es poder experimentar que Dios nos protege, que Dios nos cuida. ¿Cuántos dicen amén?
y nos libra de aquellos que se quieren burlar de nosotros. Hay una historia de un hombre que viene a esta iglesia, que cuando era más joven trabajaba en la construcción, trabajaba con una persona que era macumbera, ¿sí? Que trabajaba con la oscuridad, y también tenía otro amigo que era ni cristiano ni del diablo, eran el carnaza, el típico ese que no cree en nada, pero que se ríe de todo. Y muchas veces gastaba, como decimos, ¿sí? Particularmente a este hombre que creía en Dios. Y sabe que un día el macumbero le dijo al que no creía nada, ¿saben qué le dijo? Dice, no te metas con porque cuando ellos se juntan, vos no sabés lo que sucede. Tremendo. Un hombre que no creía en Dios, sino que se dedicaba a trabajar con el tema de las tinieblas, reconocía que cuando los cristianos se juntan pasa algo. ¿Cuántos dicen amén? Es que cuando nos juntamos en el nombre de Jesús suceden cosas, como dice la canción, maravillosas. Y está bueno poder entender que si hay otros que no siguen a Jesús pero creen que el nombre de Jesús tiene poder, cuánto más nosotros tenemos que creer y usar el nombre de Jesús, que lo seguimos a Él, somos sus discípulos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Lo último que te comparto en esta mañana. Las personas que usan el nombre de Jesús, escúchenme bien, y te sucederá en este ayuno, son personas conocidas en el reino de los cielos y son personas conocidas en el reino de las tinieblas. Cuando tú usas el nombre de Jesús, no solo te reconoce Dios, sino que el diablo también va a saber que en ti hay poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Te leo esta historia y con esto termino, en el libro de los Hechos. Dice así la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Escuchen bien este final. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esta historia es real, la cuenta la Biblia y la cuenta Pablo. Quiero que entiendas algo. El nombre de Jesús tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Para los que somos sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el discípulo de Jesús? El que ha decidido seguir a Jesús, el que ha aceptado a Jesús en su corazón. La Biblia dice que habían algunos que no eran discípulos de Jesús, que eran exorcistas, que quisieron usar el nombre de Jesús y como dice el dicho por ahí, le salió el tiro por la culata. Quiero que entendamos algo. El nombre de Jesús tiene poder, pero no hay que usarlo en vano. El nombre de Jesús, y me encanta lo que hace la declaración, este espíritu malo que estaba en ese hombre dice, yo conozco a Jesús y también conozco a quién dice esta palabra, a Pablo. O sea, el infierno conocía quién era Jesús, pero también conocía quién era Pablo. Y está bueno que podamos entender eso. El nombre de Jesús tiene poder. La Biblia dice que aún el diablo cree en Jesús, pero tiembla a su nombre. Y qué bueno que podamos entender que ese nombre está para ser utilizado. Y en este ayuno que vamos a hacer nos dará resultado. Oraremos por cada petición y algo acontecerá y algo sucederá. Termino con esta historia. Cuando recién empezaba a ser pastor era peso mosca, ¿sí? Flaquito, ahora peso un poquito más. Y me acuerdo que, con mis inseguridades, con mis complejos, con un montón de cosas, me llama una señora que vivía en Montevideo, que tenía, un familiar que estaba endemoniado, que había un espíritu malo en él y se había manifestado. Para los que no creen en Dios, hay gente a veces que tiene poderes sobrenaturales. Y a veces vemos gente que tiene esa rabia o esa ira o esa fuerza como de 10 hombres y que muchas veces no es psicológico. Muchas veces, aunque los científicos no pueden reconocer cuál es la fuerza interior, hay una fuerza espiritual que toma a las personas que no tienen a Dios muchas veces o que se han metido con el diablo y que hay poder sobre sus vidas y que los controlan.
Pero hay un nombre sobre todo nombre que tiene poder para liberar a esas personas. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Jesús tiene poder. Y está bueno que podamos entender eso. La Biblia habla acerca del endemoniado gadareno. Dice la palabra del Señor que había perdido su sano juicio. Vivía en los cementerios. Era atado con cadenas porque hacía daño a las personas que pasaban cerca. Jesús cuenta esta historia y es verdad. Y dice la palabra del Señor que Él rompía las cadenas. Imagínese a alguien estar atado con cadenas y romper las cadenas. Había una fuerza sobrenatural que no venía de Dios, venía del diablo, que había atado a ese hombre y hasta le había hecho perder el juicio. Lea la Biblia, así lo dice. Pero cuando Jesús vino a la tierra de Gadar, dice la palabra del Señor, se enfrentó a ese hombre. Y la Biblia dice que fue libre ese hombre y volvió a su sano juicio. Eso es lo que más me encanta de esta palabra. A veces yo trabajo en lugares donde hay personas que han perdido por consumir pasta base, por estar en una esquizofrenia, se han perdido su sano juicio. Yo oro por ellos porque creo que como Dios liberó a esa persona y volvió a su sano juicio, hay personas que van a volver a su sano juicio, aunque no estén endemoniados o poseídas. A veces la historia de la vida les ha quitado, ¿sí?, su sano juicio. Yo creo en un Dios que puede restaurar eso. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás tengas un familiar y un amigo. Oraremos en este ayuno para que se revierta ese resultado. Y me encanta saber que este hombre lo vistieron porque andaba desnudo, dice la palabra del Señor. Volvió a su sano juicio y dice la palabra del Señor que Jesús lo desafió a que él se quedara y predicara en Gadara, y en ese lugar la palabra de Dios. Se cuenta, se deduce, no dice la Biblia, que este hombre predicó en todos sus alrededores. Más adelante hubo un milagro que Jesús hizo, que fue la multiplicación de los 4.000 hacia las 4.000 personas, que Dios multiplicó el alimento y se los dio. No el de los 5.000, porque son dos historias diferentes. Y se deduce, se cree que este hombre que fue libre de ese demonio fue el que se encargó de predicar a todo alrededor de que había un hombre que tenía poder para liberar a las personas. Se cree que el gran influyente de esa tierra y de esa ciudad, para que hubiera después un milagro de multiplicación de panes y de peces, fue este hombre que fue libre. Yo creo que mucha gente será libre en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Mi historia es cuando tenía peso mosca y termino. Una señora me llama por teléfono, necesito que liberes a este hombre. Por teléfono empecé a orar, ningún resultado. Me gritaba esa persona poseída. Y cuando uno tiene esta experiencia, hermano, no tiene ninguna duda que existe Dios y que existe el diablo. Porque es tremendo ver una persona que está poseída por un demonio. Es impresionante, manifestada. Y con otro amigo fuimos en moto, en aquel tiempo no tenía vehículo, fuimos en moto hasta Montevideo, demoramos como 1 hora, llegamos en ese lugar, lo ministramos, estuvimos usando el nombre de Jesús para que ese espíritu malo saliera. Y bueno, Dios nos dio la gracia, aunque yo no tenía mucha fe, recién comenzaba a ser pastor, ni mucha autoridad, pero sí sabía que el nombre de Jesús tenía poder. ¿Cuántos dicen amén? No importa que seas nuevo, el nombre de Jesús, si lo usas, te va a respaldar. Y una de las cosas que experimentamos fue que esa persona fue sana, fue libre y volvió a su sano juicio, porque cuando una persona está endemoniada no habla, no tiene razón, ¿sí? No usa su razón porque ha sido anulada. Y él volvió a su sano juicio y pudimos hablar con él y él fue libre. Y una de las cosas que esta señora nos decía es que él se quería ir de ese lugar continuamente y que por la gracia de Dios ella lo detuvo. Y le pregunté en qué momento él quería disparar, quería irse. Y una de las cosas, las conclusiones que saqué fue que exactamente cuando yo salía con este muchacho de aquí de la iglesia, porque nosotros vivíamos aquí en la iglesia, para ir a ministrarles, fue cuando él quería irse. Una de las cosas que él decía, dice, me quiero ir porque ahí vienen 2. Escuchen bien, me quiero ir porque ahí vienen 2. Dice que era incontenible, esta señora pudo detenerlo. Y sin duda que calculé que justamente cuando nosotros 2 salíamos en la moto hacia allá, es cuando él quería huir. ¿Qué experimenté? Que aún el nombre de Dios, o mi nombre, o mi vida, puede ser conocida en el cielo, y puede ser conocida en el infierno. Cuando tú usas el nombre de Jesús, el diablo también te conoce y tiembla. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que cerremos los ojos. Voy a hacer una oración por ti en esta hora. Padre,
tu nombre tiene poder. Y yo sé, Señor, que los que estamos aquí o los que están escuchando esta palabra en las redes sociales, Señor, han creído a esta palabra. Señor, y aún en medio de este ayuno usaremos tu nombre, pero en esta hora, en esta reunión, oro, Señor, para que podamos creer que el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. El nombre de Jesús ha sido dado para que nosotros lo usemos. Señor, tú nos das la autoridad y el permiso de usar tu nombre para pedir cosas y que sean concedidas. Tu palabra me enseña que el que cree en tu nombre lo seguirán varias señales. En tu nombre echarán fuera demonios. En tu nombre hablarán en lengua. En tu nombre, Señor, cualquier cosa mortífera, Señor, será protegido a través de tu nombre. En tu nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hay poder en tu nombre para derrotar gigantes. Hay poder en tu nombre para revertir esos resultados adversos. Hay poder en tu nombre para defendernos de los que nos molestan. Pero hay poder en tu nombre donde somos conocidos en el reino de los cielos y también somos conocidos en el reino de las tinieblas. Porque tu poder, tu nombre es sobre todo nombre y los has dado a la iglesia, a tus discípulos, a tus hijos, para que usen esa autoridad a nuestro favor. Señor, por eso te doy gloria y honra en esta hora, porque sé que cosas tremendas sucederán en este mes. Veremos tu gloria, veremos personas llenas del Espíritu Santo, veremos personas que se sanan en el nombre de Jesús, veremos personas que han estado en alguna situación difícil, poder resolverlas, Padre amado, y aquellos que han luchado con gigantes de la adicción, de situaciones difíciles, Señor, oh Dios, de momentos que no han cambiado por años, van a vencer esos gigantes, porque en tu nombre los gigantes se derriban, Señor. Hay poder y hay autoridad cuando creemos en ti. Por eso en esta hora, Señor, bendigo a todo el que está escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús, amén.